Chapter 6. Capítulo 5 Notes. See the end of the chapter for notes. Chapter text. Adam comenzó a sentir una mejoría en su condición. La agitación y el cansancio que lo acompañaron el primer día empezaron a disiparse, y aunque el dolor en su pecho persistía, se había vuelto más tolerable. Su cuerpo se adaptaba, y la fiebre que lo había atormentado empezaba a ceder. No sabía si su condición mejoraría a partir de ahora o si los síntomas volverían, por lo tanto, vio que lo mejor era salir a reconocer el territorio. Tenía una idea general, pero eso no le servía. Sobre todo, cuando no logró comunicarse con el cielo. Necesitaba conocer el lugar y encontrar posibles refugios mientras su cuerpo lo permitiera. Sabía que esas malditas heridas le seguirían causando problemas. No quería pensar, no quería afligirse. No quería asimilar que probablemente se quedó atrapado en el infierno sin esperanza de volver. No quería pensar en el rastro de sangre roja mezclada con la dorada. Si podía ignorarlo, lo haría. Solo quería actuar con precaución hasta encontrar una posible salida, sobre todo por su condición, que era una putada. Sabía que había pecadores caníbales buscándolo. Esos mismos cabrones que intentaron devorarlo cuando pensaron que estaba muerto. Asumió que aún no revelaron que se encontraba con vida. No quería admitirlo, pero realmente habría sido jodido, una patada en el trasero, si una multitud de pecadores hubiera ido tras de él, cuando se encontraba en un estado lamentable. Escuchó voces, eran nuevamente esos putos caníbales. Frunció el ceño. Avanzó en silencio con sus sentidos agudizados. Y cuando estaba a unos pocos pasos, el pecador lo notó, pero fue demasiado tarde. «Hora de morir», perra susurró, con una sonrisa oscura. La guitarra hacha cortó el aire con un zumbido mortal, y en un instante, el pecador cayó al suelo, sus ojos abiertos en un último destello de sorpresa. Levantando una mano, Adán dejó que la luz angelical emane de sus dedos, envolviendo el cuerpo del pecador. En segundos, la luz lo consumió y lo desvaneció en el aire, sin dejar rastro. Los había visto regenerarse, fue algo asqueroso, por lo tanto, debía asegurarse de matarlos definitivamente, con su arma para luego eliminar la evidencia con su luz angelical. Y no, nuevamente no iba a encontrar una explicación del por qué él se había sobrevivido a ese acero, porque simplemente no lo sabía, esto era nuevo para él. En una plaza más amplia, encontró varios pecadores reunidos. Adán los irrumpió, su presencia era como un relámpago en la oscuridad. ¡Ey, mierdas! ¿Me estaban buscando? Su voz resuena, atrayendo la atención de todos. Los pecadores se giran, con el miedo reflejado en sus rostros. Adán ataca sin piedad, cortando el aire con furia. «Coman mierda y mueran», exclama mientras el filo mortal encuentra su marca. Cada cuerpo que cae es envuelto por la luz angelical, desapareciendo en un destello de pureza destructiva. «Pensaron que podían conmigo», dijo Adán, con su voz llena de desprecio. «Idiotas». Entonces cuando el último pecador cayó ante él, Adán bajó lentamente al suelo, sus alas extendidas con majestuosidad detrás de él. Respiró profundamente, sintiendo el sudor en su frente y el dolor punzante en su pecho. Aunque sus heridas aún le pesaban, su agilidad seguía siendo superior a la de cualquier demonio promedio. Fue realmente fastidioso, por momentos creyó que su alma había sido cortada por la mitad, y probablemente así fue. Esa sensación no desapareció, lo que le llevó a observarse constantemente en el espejo, como ahora. Sus vendas nuevamente manchadas de sangre. Pese a las suturas realizadas, su herida parecía no tener la intención de sanar. Sobrevivió, pero la pregunta era, ¿cómo? Había muchos factores que podrían haberlo ayudado. Las almas que había recolectado sirvieron como escudo, antes de que el acero angelical llegase a su propia alma, lo que aminoró el impacto. Quizá también fue el trato que hizo, aunque debilitado, y finalmente la persona que tenía interés en él, a quien había vendido su alma. Ese ser se había rehusado a romper el contrato aún con Alastor estando al borde de la muerte, impidiendo que su alma se evapore al contacto con el acero, y otorgándole parte de su energía en ese momento, lo que le dio fuerzas para escapar. «Qué interesante», murmuró. «Ningún ser aquí en el infierno sacrificaría su propio bienestar por un alma inferior a él. Eso significa que aún le sirvo». Lo que no es nada alentador, gimió, apoyándose en el lavabo y colocando su cabeza en él. Dolía demasiado. Tanto que tenía el impulso de querer arrancarse la piel con tal de parar el dolor. Estaba consumiendo analgésicos para hacerlo más tolerable y disimularlo frente a los demás. La inflamación, el aumento del dolor y la fiebre en un principio, le indicaron que algo no estaba bien.
No eran síntomas que un alma en el infierno experimentaría. Ellos normalmente sangraban y se regeneraban sin ningún otro problema. Fue Nifty quien lo ayudó a curarse. Cuando vieron la herida, notaron que las suturas no habían logrado detener la hemorragia, por lo que en su interior siguió acumulándose sangre, ahora coagulada. El proceso para sacar toda esa sangre fue el peor dolor que pudo experimentar alguna vez. Quería revolcarse cada que Nifty apretaba la herida, coágulos salían a través de la sutura cortada, y tenía que contenerse de no gritar para no llamar la atención del resto. Nifty tuvo que dejar sin cerrar una de sus suturas y colocar como una especie de drenaje para que toda la sangre saliese y no volviese a acumularse en su interior, junto a un vendaje más apretado con la misma finalidad, y curaciones que ella hacía por día. Todas estas sin éxito. La herida no sanaba. Y si Nifty, con su propio poder, no había logrado cerrar la cortadura, no había mucho que hacer. De ahí su curiosidad por Adam. Rosie había mencionado la desaparición de caníbales, aquellos que habían salido en busca del cuerpo de Adam, con la esperanza de que había muerto en algún lugar. Adam logró sobrevivir a sus heridas mortales. Pero no volvió al cielo, sonrió, mostrando sus dientes afilados. Alastor, lo llamaron desde la puerta. Era Charlie. Alastor volteó a su dirección. Haremos una reunión en la sala. Tengo ideas que compartir, así que te espero. Estoy tan emocionada. Habló tan efusiva como siempre. En un momento bajo, querida, respondió, intentando no demostrar su dolor y volviendo a observar su reflejo en el espejo. Sospechaba que era necesario la energía angelical para sanar este tipo de heridas. Por lo tanto, tenía que encontrar a Adam primero, antes de que los otros Overlords se dieran cuenta, y fueran tras él. Y para eso, estaba recibiendo la ayuda de Rosie. Lucifer no era una opción, su orgullo era demasiado grande para pedirle que le ayudara. Y Badgie sabía que no era de su agrado, por lo tanto, no aceptaría ayudarle. Al menos que le ofreciera un trato, lo mismo tendría que hacer con Adam, lo que resultaba complicado. En un principio pensó que podría aprovecharse de la situación, encontraría a Adam moribundo y podría adueñarse de su alma. Lamentablemente no fue así. Tener el alma de un ángel fue tan tentador, es una lástima que no resultara como esperaba, pero quizá solo tenía que esperar un poco, antes de que Adam lo necesitara realmente, hasta que su resistencia se agotara. ¿Dónde estoy? La oscuridad lo envolvía, pesada y sofocante, como si el mismo cielo se hubiera cerrado sobre él. De repente, Adam se encontró en el claro del jardín, rodeado por la vegetación exuberante que ahora parecía lúgubre y sombría. Los árboles, que antes ofrecían sombra y consuelo, ahora proyectaban sombras inquietantes. En medio de ese paisaje, vio a Eva, su figura temblorosa y desdibujada por las lágrimas. Era la segunda vez que la veía llorar. La primera había sido cuando su tercer hijo Seth nació prematuro, y el miedo a perderlo la había sumido en un llanto desesperado. Eva siempre tuvo una fortaleza mental. No lloró cuando se fracturó el brazo, ni cuando perdió a su hijo Abel, ni mucho menos cuando Caín fue desterrado. Por lo que verla llorar le resultaba desgarrador. Las sombras parecían intensificarse con cada sollozo, envolviendo el jardín en un manto de tristeza y culpa. Adán intentó moverse, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si raíces invisibles lo mantuvieran atrapado en ese momento. Sus propios gritos resonaban en sus oídos, los ecos de su ira y sus palabras crueles llenando el aire. Había despertado a Seth, y vio a Eva apresurarse a calmar al niño. La imagen de ella, tomando al pequeño en brazos, aún llorando mientras se alejaba, se repetía una y otra vez. Quería correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón por su estupidez. Pero no podía. Su orgullo, su rencor. El jardín se llenó de un silencio ensordecedor, la quietud solo rota por los suaves sollozos de Eva, que resonaban como un eco lejano. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Intentó moverse, pero sus pies seguían atrapados. La vio alejarse, desaparecer entre los árboles con su hijo en brazos, y supo que había fallado. Había fallado en protegerla, en amarla como debía. Y entonces, la oscuridad lo devoró, dejándolo solo con su culpa, reviviendo ese momento una y otra vez, atrapado en la pesadilla de su propio arrepentimiento. Adán despertó de golpe, su cuerpo temblando y empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza descontrolada, cada pulso retumbando en sus oídos. Abrió los ojos, encontrándose en la penumbra de su refugio, las sombras danzando alrededor como si aún estuviera atrapado en su pesadilla. Llevó una mano temblorosa a su frente y sintió el calor abrasador de la fiebre.
Su respiración era entrecortada, y la confusión lo envolvía. Las imágenes de su sueño aún resonaban en su mente. Eva llorando, alejándose con su hijo en brazos, el dolor y la culpa aplastándolo. Se incorporó sentándose lentamente, los músculos de su pecho protestando con cada movimiento. Todo a su alrededor parecía extraño, distorsionado por el sudor que le nublaba la vista y la fiebre que le ardía en la piel. De repente, un estruendo sacudió la habitación. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y una oleada de calor y luz cegadora lo envolvió. Bombas explotaban alrededor, llenando el aire con el sonido ensordecedor de la destrucción. Adam, instintivamente, se protegió el pecho donde sus heridas palpitaban con un dolor agudo. «Carajo», murmuró Adam, comprendiendo al instante lo que estaba sucediendo. Se levantó rápidamente, su mente aún nublada por la fiebre y el sueño, y abrió un portal. Y luego se encontró en una calle desierta, iluminada por las pantallas de varios televisores encendidos en las vitrinas de las tiendas. En cada pantalla, el noticiero 666 transmitía una noticia urgente, con la conductora Kitty Killog anunciando: «Última hora. El cielo ha roto relaciones con el infierno. Los acuerdos milenarios han sido anulados, estamos al borde de una guerra celestial. Ya saben lo que deben hacer. Abandonen toda esperanza y mueran». Adam, aún jadeando y con el dolor latiendo en su pecho, miró las pantallas con incredulidad. Entonces era eso. Que él no pudiera abrir un portal hacia cielo, pero sí hacia otras partes del infierno, lo mismo con su espejo que no le permitió ver a Serán y Emily, pero sí a esa mocosa. Era porque el cielo rompió comunicación con el infierno. Debieron colocar un encantamiento angelical para evitar todo tipo de contacto con el infierno. «Mierda», dijo lanzando un golpe hacia las pantallas de los televisores, destruyéndolos a su paso. Era claro lo que pasó en la embajada. Fue destruida por pecadores. Al no tener ya relación con el cielo, ellos vieron que ya no era necesario tener una embajada, se estaban burlando. ¿Cómo se atreven? Y ahora tenía menos posibilidades de volver al cielo. Si es que alguna vez la tuvo. Todos se quedaron con los ojos muy abiertos al recibir la noticia. Charlie se levantó intentando comunicarse con su padre, para confirmar si era cierto. Una presión sutil pero persistente se asentó en su estómago y se irradió hacia su corazón. «Por favor, padre, contesta», murmuró para sí. Caminando de un lado para el otro. «¿Qué significa que el cielo rompió relaciones con el infierno?», escuchó decir a Ángel Dust. «Significa que el cielo ya no hará tratos con el infierno, como solía hacerlo, ni pedirá permisos», respondió Usk. «Podrían bajar a exterminarnos sin previo aviso. Y en el peor de los casos desencadenar una guerra». «Usk», gritó Baugie, «es una suposición. ¿Crees que el cielo se quedará de brazos cruzados después de matar a su querido primer humano?». Charlie se encogió de hombros. «¿Podría venir un ángel mucho más poderoso que Adam? Uno de la misma jerarquía de Lucifer en el cielo». Hubo un total silencio. «Yo solo digo», dijo Cherry Boom, elevando los hombros, «digan algo, me están asustando». Todos procedieron a observar a Baugie, quien se había percatado que Charlie no se encontraba bien. Y se levantó a consolarla. «Qué reunión tan productiva», dijo entre dientes Alastor, sin dejar de mostrar su sonrisa. «Pero qué curioso resultaron los acontecimientos». Alastor, cállate», dijo Baugie tocándose la cabeza. «Escuchen, es muy poco probable que los primordiales se involucren en esto. Ellos no pueden intervenir con respecto a las almas humanas. A menos que el bien como tal lo ordene. Pero ella ha guardado silencio por miles de años. Y si fuera poco, el arcángel Miguel, que es el ángel especializado en guerras y combates, no está en el cielo. Él salió a una misión hace algunos años, al igual que el resto de los primordiales. Así que tranquilos», dijo intentando consolar a Charlie. «Lo más probable es que Lute tome el cargo de comandante», respondió casi en un susurro. «¿Y eso es bueno o malo?», dijo Ángel Dust. «No estoy segura», bajó la mirada. «Pero tenemos tiempo», dijo con determinación. «El cielo perdió a gran parte de sus ángeles exorcistas. Y el arcángel Miguel, que es quien los crea, no está. Y si por azares del destino llegase», todos sintieron un escalofrío pasar por su espalda, «necesitará tiempo para crear y entrenar a una nueva generación de ángeles exorcistas. Y aparte del arcángel Miguel y las exorcistas, no hay otros ángeles especializados en combate. Así que no entren en pánico, encontraremos una solución». Sus palabras lograron de alguna forma tranquilizar al grupo, incluyendo a Charlie, que observó con una leve sonrisa. «Papá». Se dio la vuelta cuando logró comunicarse con él.
Entonces, ¿el arcángel Miguel es como tu padre? Preguntó con una sonrisa Ángel Dustavaggie, quien puso los ojos en blanco y volvió a su lugar. Oh, Daddy Isuesa, gritó Vaugie fastidiada. Lucifer apareció abriendo un portal, lo que hizo que todos se sobresaltaran. Papá, llegaste, dijo Charlie, recibiéndolo con un abrazo. ¿Es verdad que el cielo rompió relación con el infierno? No puedo confirmarlo todavía. Si bien no he podido comunicarme con el cielo, ellos no han mandado ningún comunicado todavía. No sé de dónde sacaron esa noticia. Miró con mala cara al canal en la televisión. Voy a multarlos por dar especulaciones y causar pánico, dijo señalando la televisión. Ese canal nunca ha dado noticias falsas, dijo Cherry Boom, llamando la atención de Lucifer. ¿Podría no ser solo una especulación en serio? Mirando nuevamente el noticiero 666, eso no suena muy creíble. Sí, ellos fueron los primeros en informar que el exterminio de este año se adelantó. Antes incluso que usted lo informara, señor, dijo Usk. Siempre me pregunté cómo lo hacían. La incertidumbre volvió a envolver el lugar. Charlie sintió como su corazón se hundía. Si el cielo realmente rompió relación con el infierno, eso significaba que su posibilidad de redimir a los pecadores una vez más tenía un retroceso. Excelente, volvimos a ser el primer canal en dar primicias, dijo Katie Killjoy, dándole un enorme sorbo a la botella que sostenía. Aunque después todos nos iremos al carajo, agregó con mirada aburrida. Observó a Tom Trench en una esquina. ¿Por qué estás ahí? Ven, acércate. ¿Estás molesto por haberte echado café encima? Tom murmuraba palabras incomprensibles, sumido en sus pensamientos, lo que formó una enorme sonrisa en el rostro de Katie Killjoy. ¿Estás viendo algo nuevo? Otra primicia. Acercándose a él y dándole otro enorme sorbo a su bebida. Anda, dinos cuál es. Tom Trench se quedó en silencio por unos instantes que parecieron una eternidad, como si debatiera entre decirlo o no. Entonces se giró lentamente hacia ella, y con su voz apenas en un susurro dijo: Adam está vivo. El estudio se sumió en un silencio sepulcral. Katie parpadeó, incrédula. Tom nunca se equivocaba cuando tenía esas visiones extrañas. Lo vi, continuó Tom, su mirada perdida en algo que solo él podía ver. Adam está vivo. Y algo más. Algo grande. Se está moviendo entre las sombras. Su seriedad hizo que Katie se estremeciera. No era común ese comportamiento. ¿Qué diablos significa eso?, preguntó ella. Significa que nada volverá a ser igual. Notes. Es gracioso, siempre me olvido de lo que tenía que decir. Y bueno. Armas angelicales. Como se leyó, las heridas causadas por acero angelical solo sanan con energía angelical, pero tardan mucho en hacerlo. Y quedan con una secuela, el dolor. Resistencia al dolor. Adam tiene una gran resistencia a ello. La pesadilla con Eva. No estaba seguro de colocar esto aún. Me parecía un poco apresurado. Curiosamente terminé haciéndolo. JS. Bien, veamos qué sucede. Chapter 7. Capítulo 6. Notes. CD End of the Chapter for Notes. Chapter Text. Era el día del exterminio, de su primer exterminio. Después de un arduo entrenamiento al lado del arcángel Miguel, y cuando este determinó que ya se encontraba listo, llegó el día. Con paso firme y con una mirada que transmitía determinación y confianza, Adam se colocó frente a su escuadrón y alzó la voz para asegurarse de que todos pudieran escuchar cada palabra que tenía para decir. Valientes exorcistas, guerreras del cielo. Hoy nos enfrentamos a una misión que determinará el destino de nuestro reino y la seguridad de todo lo que apreciamos. Dirigió su mirada a cada uno de ellas. Vamos al infierno no por placer ni por venganza, sino para eliminar una amenaza que, de no ser contenida, podría poner en peligro la seguridad del cielo. Sin palabras vulgares, intentaba mostrarse lo más serio posible. Notó que Sera lo observaba de lejos. Eso lo hizo sentir reconfortado y, a la vez, ansioso. Qué extraño sentir, es lo que pensó. ¿Quería que se sintiera orgullosa de él? ¿Y si eso era verdad, por qué? Negó con la cabeza. Mas no vio a Uriel en ninguna parte. Hubiera querido que él también estuviese allí, deseándole éxitos en su misión actual. Después de todo, Uriel fue lo más cercano a un amigo que tuvo en todos esos años. Uriel no estuvo de acuerdo con el asesinato de almas humanas, por lo que desaprobó el actuar de Adam. Recuerden que con cada golpe que demos, con cada alma que derrotemos, estamos protegiendo lo que es correcto y necesario, dijo, intentando convencerse de sus propias palabras. No debe haber duda en nuestros corazones, porque sabemos que lo que hacemos es para el bien mayor. Todo sea por la paz del cielo. Él sabía que eso era incorrecto.
Algo dentro de él se lo decía, lo que estaba a punto de hacer era asesinato. Y estaba arrastrando consigo a ángeles que aún eran unas niñas si lo comparaba con la edad que él tenía. No importó que fuera aprobado por el cielo, era incorrecto. No importó que sus intenciones fueran buenas, estaba a punto de cometer un genocidio. Estaba a punto de matar a sus hijos, a su descendencia. A lo que posiblemente le quedaba de Eva. Y en su pensamiento confuso y culpable, se preguntó si ella siquiera llegaría a perdonarlo, recordando la discusión que tuvo con Uriel cuando tocó ese punto. Pero ahora ya no había vuelta atrás, llegó el momento, abrió un portal. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de náuseas y ansiedad. Deja de ser un cobarde, Adam, pensó, reprendiéndose a sí mismo. No había espacio para la debilidad, él debía dar el ejemplo. Fue el primero en cruzar el portal. Nuevamente ese ambiente rojizo, que lo perturbó la primera vez que descendió. Observó a la gran cantidad de almas humanas. Será no mentía, la población en el infierno se había disparado. Vio a los pecadores observar el cielo con asombro, sin entender lo que sucedía. Cerró sus ojos por un instante. Sus exorcistas observaban, sabía que no debía mostrar debilidad, visualizó en su mente a uno de los monstruos que mató en su vida pasada, era lo más parecido a lo que estaba a punto de hacer. Con un movimiento fluido, invocó su hacha celestial, que apareció en su mano con un destello de luz sagrada. Y descendió en picado, girando y lanzando el hacha con una precisión mortal. El filo sagrado cortó a través de la carne demoníaca con una facilidad sorprendente que le hizo estremecer, era demasiado fácil matar a los pecadores. La sangre salpicó revelando su mortalidad. Los gritos de pánico no tardaron en aparecer, almas humanas corrían desesperados huyendo de la gran oleada de ángeles que se lanzaron siguiendo el ejemplo de su líder. Lo siento. De verdad, lo siento, murmuró, y se lanzó asesinando a más pecadores. A medida que el hacha cortaba, la sangre de los pecadores salpicaba en todas direcciones, formando charcos que se fundían con el paisaje infernal, manchando su rostro y su ropa, de ese color que tanto detestaba, de sangre roja. En ese momento, su visión se nubló, y la realidad del infierno se entremezcló con los fantasmas de su pasado. Era su propia sangre cuando resultó herido en su vida humana, era la sangre de su hijo Abel, eran las manos ensangrentadas de su primogénito Caín y del caos que había en la tierra primitiva en donde era matar o morir. Era la sangre de Eva, sus gritos de agonía y desesperación, el olor a sangre y muerte, todo regresaba con una intensidad abrumadora. Se detuvo en seco. Su respiración se volvió rápida y superficial, sus palpitaciones ya presentes se intensificaron, golpeando su pecho como si fueran tambores de guerra. El sudor comenzó a formarse en su frente y su espalda, pegando su túnica celestial a su piel. No, maldita sea. No ahora, murmuró entre dientes. No podía mostrarse de esa forma, sabía que lo observaban desde el cielo. Trataba de concentrarse, de recordar su entrenamiento, de enfocarse en su objetivo y no en los recuerdos oscuros. Pero cada nueva salpicadura de sangre roja sobre su piel lo hacía retroceder mentalmente a esos días de dolor y angustia. Debo salir de aquí. Debo. Tuvo el impulso de abrir un portal para volver al cielo. Basta. Escuchó una voz dentro de él: eres el primer ser humano. Eres Adán y estás a cargo de estos ángeles. Deja de ser tan patético, y haz lo que siempre has hecho, aguantar los golpes como vienen. Porque eres tú, el primer ser humano, no un humano corriente, sino Adán, el primer hombre en la faz de la tierra. Respiró hondo, abrió sus ojos con determinación, elevándose por encima de los pecadores. Ya había dado el ejemplo, ahora debía estar pendiente de sus exorcistas, y eliminar cualquier amenaza mayor que las rebasara. Y así lo hizo. Y como debía de ser, todo salió bien. Recibió las felicitaciones de Será y de Rafael, quienes lo esperaban del otro lado. No tardó en aparecer la hemorragia nasal, acompañado de la debilidad, la agitación y la fiebre que nuevamente lo llevaron a la cama. Sus síntomas eran reales, pero también le servían de excusa, pues su mente seguía recordando lo sucedido. Y cada vez que lo hacía, una sensación de no poder respirar se apoderaba de él, haciéndolo temblar visiblemente. Sus alas se movían de manera errática. Sentía como si cada poro de su piel estuviera abierto con una sensación de sudor frío recorriéndolo. No iba a contárselo a nadie, simplemente prefería que los demás pensaran que todo eso se debía al síndrome de caída y descenso, lo cual no era mentira del todo. Presente entre gritos y gruñidos de pecadores, Adán, con sus alas doradas y majestuosas, se movía con gran agilidad, esquivando los ataques que llovían sobre él.
¿Cómo diablos supieron que estaba aquí?, dijo, girando en el aire y evitando una lanza que pasó rozando su costado. ¿Fueron los caníbales? ¿Cómo carajos encontraron mi ubicación? Sus pensamientos corrían tan rápido como su cuerpo, su mente analizando y descartando posibilidades mientras sus enemigos se amontonaban a su alrededor. Eran demasiados, pero no tenía problemas con ello. Podía eliminarlos con facilidad. El hecho era que no importaba cuántos pecadores matara, ni cuántas veces cambiara de posición, más de ellos aparecían siempre encontrándolo. Esto ya era un jodido fastidio. ¿Cómo carajos me encontraron?, le dijo al pecador que había alzado del suelo, antes de aplastarlo contra la pared, tomar un impulso y volver a arrojarse hacia otros pecadores. Las alas de Adam batían con fuerza, impulsando en giros y volteretas que desafiaban la gravedad, formándose una mueca en su rostro ante la punzada de dolor que le levantaba ese movimiento. Ignorando el dolor, disparó su luz angelical, arrasando con un gran número de pecadores. Aquella luz envolvía a sus atacantes, sus cuerpos se disolvían en aquella luz, sus formas se retorcían y desvanecían, sus alaridos de agonía resonaban en el aire mientras eran consumidos por la luminosidad divina. ¿En serio creyeron que podrían contra mí? Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Asquerosos pegó un grito. Con los ojos muy abiertos, una bomba hecha de acero angelical por poco lo alcanza. Estaba completamente seguro que si no lo esquivaba, una de sus alas habría resultado herido. ¿Ese era su objetivo? ¿Herir sus alas? Frunció el ceño, chasqueando su lengua. Esto es como una patada en el trasero, pensó mientras ascendía rápidamente. Notó que algunos traían armas angelicales. Su enfado no había más que crecer. Acabaré con esto ahora. Pero el cansancio invadía nuevamente su cuerpo. A pesar del dolor punzante que había en su pecho y la espalda, un recordatorio de las heridas mortales infringidas no hace mucho, se esforzaba por mantenerse en el aire. Desde su posición elevada impulsó sus manos hacia adelante. Un zumbido creciente, agudo y electrizante, llenó el aire. De repente, una luz estalló en una explosión cegadora que se había proyectado desde sus manos. El sonido que lo acompañó después era un rugido ensordecedor, un eco del poder divino que hizo temblar la tierra. La luz incineró a la gran parte de los demonios al instante. Sus gritos se desvanecieron en un susurro de cenizas antes de que pudiera siquiera comprender lo que había sucedido. Y la tierra debajo de ellos se abrió, fragmentada por la fuerza del rayo, dejando hendiduras profundas y ardientes. Pero el costo para Adam de tal despliegue de poder fue alto. La nariz comenzó a sangrar y el dolor en su pecho y espalda se intensificó como si nuevamente hubiera recibido las puñaladas con el arma angelical, irradiándose a sus alas, que se paralizaron por la tortura. Con un alarido desgarrador, perdió el control y cayó a la tierra, dejando un cráter a su alrededor. Mierda. Porque ahora, jadeó Adam, sintiendo como el dolor le cortaba el aliento. Carajo. Un gemido ahogado. Esto duele como el infierno, dijo entre dientes. Intentó ponerse de pie, pero el dolor le había paralizado el cuerpo. El mundo a su alrededor se tambaleaba. No podía respirar, jadeaba intentando recobrar su respiración, lo que intensificaba el dolor. Los pocos pecadores que quedaban aprovecharon su debilidad para atacarlo. Uno de ellos, con una mirada de odio, se lanzó hacia él, casi alcanzándolo. Por fin acabaremos con este maldito ángel, dijo con una sonrisa sádica. Con un último esfuerzo, Adam conjuró su hacha, guitarra, que apareció en su mano, y en un movimiento desesperado, cortó al pecador por la mitad. La sangre del pecador salpicó el suelo, y su ropa. Entonces, apoyándose de su arma, se incorporó mostrando una mueca de dolor al hacerlo. Atrévanse a atacarme, bastardos. Los acabaré al instante, gritó con furia. Los pecadores restantes lo rodearon, sus ojos llenos de malicia y sed de venganza. A pesar de su agotamiento, Adam, iracundo, se limpió el sangrado de la nariz con el manga de su ropa y se lanzó al combate. Su hacha, guitarra, se convirtió en una extensión de su voluntad, cortando a través de la carne demoníaca con un sonido sordo y húmedo. Más sangre roja llenaba el aire con su olor acre, mezclándose con el aroma metálico de su propia sangre. Eso no era bueno. Has llegado a tu límite. No puedes con todos nosotros, escuchó decirle a uno. Te arrancaremos las alas y las usaremos como trofeo, se burló otro, antes de ser decapitado por un golpe certero. ¿Cómo se atreven a subestimarme? No soy débil. Soy el put. El suelo se movió, junto con todo a su alrededor. Esta vez no estaba seguro si fue debido a sus heridas o al agotamiento intenso que sentía.
Solo podía ver una cosa. La visión de la sangre roja de los pecadores, fresca y vibrante, salpicando el suelo. ¿Qué carajo? Soltó con voz ronca. Esas manchas de sangre lo impactaron de una manera que no esperaba. Después de prácticamente milenios que no pasaba. Sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Su respiración se volvió rápida y superficial, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Esto aumentó el dolor en su espalda, y como producto de ello sus alas se retorcieron agonizantes, que amenazaron con paralizarlo. Maldita sangre roja. Lanzó un corte proyectando luz angelical con ella. En medio de la masacre, y de una fiebre alta que comenzaba a marearle, la mente de Adam comenzó a delirar. La sangre roja, brillando intensamente bajo la luz rojiza, era un recordatorio doloroso y hasta cierto punto aterrador. Odiaba eso. Entonces el suelo se volvió un lago rojo, y de él emergieron manos ensangrentadas que intentaban agarrarlo y arrastrarlo con ellas. La alucinación lo sumergió en un terror antiguo, paralizándolo por un momento. No, no otra vez, murmuró. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Una flecha de acero angelical, lanzada desde una ballesta, se clavó a su costado, sacándolo de su trance con un dolor agudo. Con un grito de rabia y dolor, localizó al atacante. ¡Hijo de puta! Rugió, lanzándose hacia él con una furia desatada. Ignorando el dolor que yacía en su pecho y ahora en su costado. Antes de que el pecador pudiera siquiera reaccionar, con un golpe brutal de su puño, lo abatió. El cuerpo cayó en un charco de sangre. Los restos del pecador soltaron un último grito agónico, antes de que Adam lo terminara de cortar con su hacha, guitarra. Temblando, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando furiosamente, Adam se quedó de pie, tambaleante, en medio de la devastación. El sudor le corría por la frente y el terrible dolor en el pecho lo atravesaba. «Mierda, mierda, mierda», murmuraba, intentando controlar el temblor en sus manos y el dolor lacerante en su pecho. Esto no ha terminado, aún no, miró a su alrededor, consciente de que, aunque había ganado la batalla, la guerra dentro de su propia mente apenas había comenzado. Los ecos de su pasado humano seguían persiguiéndolo, y cada gota de sangre era un recordatorio de las cicatrices invisibles que llevaba dentro. Tenía que sumergirlas en lo más profundo de su ser, como lo había hecho todos esos años. Y así lo haría. Se sentía agotado. Se sentía agotado, tan agotado, que tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para evitar caer en el mismo lugar en donde se llevaron los acontecimientos. Su cabeza aún daba vueltas, confundido, repitiendo esa alucinación en su mente una y otra vez, lo que le hacía temblar sus manos ligeramente y le retorcía el corazón. Y el dolor, nuevamente ese maldito dolor, que por un instante le nubló la mente, y le hizo perder el control de sus alas. Desde entonces no intentó volar de nuevo por temor a repetir lo sucedido. Es más, no era necesario, pues sentía que su pecho, su espalda y ahora sus alas estaban demasiado sensibles, reaccionando al mínimo contacto. Lo cual era irritante, porque realmente anhelaba dar una pequeña siesta, su cuerpo le imploraba eso, pero sus heridas no se lo permitían. Por lo tanto, se limitó a sentarse en el suelo y a apoyar sus codos en sus muslos como una especie de palanca. Él solo quería volver a casa. Gimió al recordar el cielo. Se dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qué frase tan curiosa. Adam recuerda que añoró el Edén cuando estaba en la tierra primitiva, después de su caída. Añoró sus verdes praderas y la tranquilidad que reinaba en ella. Irónicamente, milenios después, cuando ascendió al cielo, añoró esa tierra primitiva. Qué contradictorio, pensó añorar un lugar tan terrible. Qué patético. Y ahora que estaba en el infierno, añorando el cielo. ¿Qué sigue después?, murmuró débilmente para sí. ¿Que termine añorando el infierno? Sonrió débilmente. Tenía cosas más urgentes al cual dirigir su atención, como atender el sangrado de su costado, que había ignorado debido a que el dolor su pecho y espalda superaban al dolor de la nueva herida. Se tocó su costado y observó con cierto temor su mano ahora manchado de sangre dorada, y nuevamente con manchas rojizas. Sus labios temblaron ligeramente, dejó caer su cabeza hacia adelante, y cerró los ojos con fuerza. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que debía volver urgentemente al cielo. No hay forma de comunicarse con el cielo, dijo, con una voz que amenazaba con quebrarse. No una del que pueda hacerlo por mí mismo, solo había una forma, y eso era a través de Lucifer. Una mueca de disgusto se formó en su rostro.
Será parece albergar cierto cariño por esa perra, refiriéndose al rey del infierno cada vez que él solicitaba una reunión, Será no tenía problemas con aceptar ello. Como lo hizo con la princesa Arco Iris, por petición de ese bastardo poniendo sus ojos en blanco. Pero también había otro inconveniente, notó que su luz angelical había perdido fuerza, una ligera, pero el debilitamiento ya estaba presente, lo que le hizo preocuparse, temeroso de que ese suceso siguiera avanzando. ¿Qué haría si terminaba perdiendo todos sus poderes? Suspiró agotado, dibujando una mueca de dolor en su rostro por el movimiento. Y mis putas heridas insisten en no sanar completamente, observó un punto fijo, con cansancio. ¿Y si nunca lo hacen? Nuevamente, la única salida era Lucifer y aquel estúpido hotel. No, definitivamente no, su orgullo se lo impedía. Además, no era tonto, sabía que esa perra se negaría. Demonios, era lo más lógico. A estas alturas, él ya debe de saber que estoy con vida. Lo único bueno es que a él poco le importan los pecadores, y mientras no intente tocar a su pequeña princesita, no tendré problemas. Cerró los ojos de impotencia. Maldita sea, y si se diera el caso, ¿cómo carajos me enfrentaré a Lucifer en mi condición actual? Estoy jodido. Todo por culpa de esa mocosa. Precisamente, era esa mocosa la que había provocado que él se encontrara atrapado en el puto infierno en primer lugar. Me conformaría con poder acabar con ella. Perder un hijo es el peor dolor que un padre puede experimentar. Lucifer nunca conoció ese dolor y ahora otro problema. Tenía la sospecha de que lo estaban observando. Los pecadores no tenían problemas para encontrarlo, y eso se estaba tornando en un puto fastidio. La sombra sonriente era la prueba de ello. Adam mostró sus dientes irritado, cuando supo de quién se trataba, tomando su hacha, guitarra. Eres tú. Los putos tiburones siempre huelen la sangre. Es lo que dicen. No aparentaba ser uno, notes.